Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, ese amor que nos congrega en esta mañana para reunirnos en el estudio, el aprendizaje y el conocimiento de la palabra del Señor. Esa palabra que se tiene que hacer viva en nuestros corazones, esa palabra que tiene que fluir a nuestra boca directo desde nuestro corazón para compartirla con aquellos que aún no la conocen, con aquellos que aún les cuesta tomar la decisión más importante de sus vidas, que es decidir por Cristo, decidir y aspirar a tener vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. En el desarrollo de este estudio vamos a ir viendo acerca de la vida eterna. Como usted ya puede apreciar, allí en pantalla aparece el título. Jesús es vida eterna. Así que vamos a orar primeramente para dar comienzo a esta escuela dominical en este día domingo, mañana de domingo, que nos reúne para, ¿cierto?, seguir en el aprendizaje de la palabra del Señor, seguir conociendo más a nuestro Señor, seguir aprendiendo más de cómo es nuestro Señor, ese que nos rescató, ¿cierto? Cada uno de nosotros estaba sumido y perdido en delitos y pecados, pero vino nuestro Señor en su infinito amor para rescatarnos de allí y traernos a su luz admirable. Así que desde ya, amados hermanos, le invito a que adoptemos una posición de reverencia, con un corazón dispuesto, vivo, y nos unamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir a través de esta oración. Amado Señor, Padre eterno, gracias le damos en esta mañana, mi Dios Todopoderoso, porque usted nos permite reunirnos un domingo más, mi Señor amado, en torno a su palabra, Señor, al aprendizaje, al conocimiento, Señor, de su persona hacia nuestras vidas, mi Señor. Gracias le damos, Padre, porque usted ha dejado su palabra escrita, Señor, esa que ha esculpido en nuestros corazones, Señor, allí por medio de su Espíritu Santo, Padre, y que nos recuerda constantemente, mi Señor amado, para que esté presente en nuestros labios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos a que esta palabra, Señor, se haga viva en nuestras vidas cada día y que podamos compartirla con aquellos que aún no han tomado la decisión por usted, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana por nuestros hermanos, Señor, que se han visto afectados, mi Dios Todopoderoso, por este incendio tremendo que ha ocurrido aquí en Valparaíso, en las cercanías, Señor, de aquí de Quilpué, la parte alta, Señor. Mi Dios Todopoderoso, sea usted con cada uno de ellos, trayendo primeramente paz a sus corazones y la certeza, Padre mío, de que usted tiene todo bajo su control, mi Señor. Aun cuando a veces no lo parezca, Señor, aun cuando a veces no entendamos, Señor, qué está sucediendo a nuestro alrededor, pero allí está su mano poderosa obrando, mi Señor. Gracias le doy, Padre mío. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a aquellos que han pasado por esta situación, mi Señor amado, y a mis hermanos, Padre mío, que hoy se disponen en espíritu y en verdad, Señor, para acompañarnos, Señor, en esta clase de escuela dominical. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias. Oro también, mi Dios Todopoderoso, por todos aquellos, por todas aquellas personas, Señor, que se han visto afectadas por esta situación, Padre mío. Ponga usted allí el consuelo, los que han perdido sus enseres, sus viviendas, Señor. Ponga allí paz, ponga allí certeza, Padre mío, de que es usted un Dios vivo, un Dios real, Padre. Que alguien pueda hablarle, Señor, a esas personas, a esas almas, Señor, de que usted tiene el control de todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús le doy gracias en esta mañana. Desde ya, Señor, hable a nuestras vidas como lo hace cada día, mi Señor amado. Como lo hace cada domingo, Padre mío, a través del aprendizaje y la enseñanza, Señor, que usted nos transmite eh, en esta escuela dominical. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias. Nos disponemos en sus manos, a su entera y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les invito entonces a abrir sus Biblias allí en el libro de Juan, en el capítulo
5. Vamos a ver hoy desde el versículo 24 al 29. Vamos a continuar allí con lo que nos ha estado compartiendo nuestro hermano Manuel Rojas. Desde ya le saludamos en esta mañana a nuestro hermano Manuel. Un abrazo así fraterno, mi hermano amado, ahí a su familia. Fortaleza para sus vidas, Señor, porque mi hermano, por lo que han estado pasando. Así que nuestro hermano nos estuvo transmitiendo allí, nos estuvo compartiendo acerca de la autoridad del Hijo. Y hoy vamos a continuar entonces con el título de esta clase, que es Jesús es vida eterna. Y vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Y vamos a comenzar allí por el versículo 24. ¿Cierto? Donde dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús en este pasaje nos hace una tremenda declaración. Este es uno de los versículos más importantes y contundentes de la palabra de Dios con respecto al poder salvífico que se genera en una persona al creer en Cristo. La fe en su palabra y su obra de salvación nos muestra en este pasaje varias cosas. Jesús describe al que tiene vida eterna y no será condenado como el que oye y cree. Oye, en griego, akouon de akouo, cree, griego, pisteuon de pisteuo. Y ahí está, en griego. Estos son participios del presente que destacan la acción continua, el que está oyendo y el que está creyendo. Por lo tanto, el oír y el creer no son actos de un solo momento, sino acciones que deben continuar. Cristo afirma que la actual posesión de vida eterna está condicionada a una fe viva en el presente, más bien que a una momentánea decisión de fe que se tomó alguna vez en el pasado. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él ahí ha llegado a formar parte de nuestra vida. Ha llegado a formar y a tomar el señorío en nuestra vida. A eso ha venido nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros tomamos esta decisión, como decía anteriormente, el que está oyendo y creyendo, eso es todos los días. No es una vez y para siempre. Aquí en este caso es todos los días. El que usted esté, ¿cierto?, oyendo y creyendo la palabra de Dios. Es importante que entendamos esta acción, que son acciones que deben continuar, son acciones que deben mantenerse cada día en nuestras vidas. No es de un momento de
que tuvimos, de sentimental o de necesidad, que hayamos decidido recibir a nuestro Señor Jesucristo, sino que es todo día la relación y la comunión con Él para que Él pueda seguir trabajando allí en nuestros corazones, pueda seguir formando nuestros corazones y pueda seguir transformándonos a su entera voluntad, que es lo que nos conviene, porque ¿quién nos conoce mejor que nuestro Señor Jesucristo? A continuación nos dice que no vendrá condenación. Condenación, del griego crisis, se emplea en el sentido de la condenación a la muerte eterna. El creyente no será condenado con el mundo. Primera de Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto no se refiere a su responsabilidad futura, ni a su juicio venidero con respecto a su fidelidad a la gracia de Dios que se le dio mientras estaba en la tierra. Cuando comencé, le dije que habían varias situaciones o condiciones que eh, salían a partir de el versículo 24 que habíamos leído. Y tenemos la garantía. Esta es una de las condiciones, ¿cierto? Desierto, desierto. El Señor allí nos está haciendo poner atención. Esa es la garantía, que pongamos atención. El medio, oye mi palabra. Ese es el medio, la transmisión de que el Señor es real en nuestras vidas. Al que oye mi palabra, ¿cierto? A continuación viene la condición. El que cree, cree al que me envió. La seguridad tiene. No dice tendrá o puede tener, sino que dice enfáticamente tiene. El regalo. Eso es lo más grande que, el mayor regalo que podríamos tener. La vida eterna. Y esto no es una vida pasajera, no es algo que perezca, sino que la vida es eterna, es algo que se mantiene por siempre y para siempre. Y la razón, porque pasó de muerte a vida. Aquí vemos la segunda aseveración del Señor en esta porción, marcada por la expresión de cierto os digo. Recordemos que esta aseveración indica un llamado a poner mucha atención a lo que se va a decir. O sea, Él está llamando la atención. Está diciendo, pónganme atención a mí, estén atentos a lo que les voy a decir. Esta doble expresión es un indicador para conocer que lo que se va a plantear es de suma importancia y ahora es pronunciada para hacer ver su autoridad sobre la vida, la muerte y la resurrección. Él está dando, nuestro Señor Jesucristo, está dando hasta ahora la oportunidad para creer y poder dar el beneficio de la fe a aquellos que confían en su obra redentora y mesiánica, culminada, como todos sabemos, allí en la cruz del Calvario. Jesús está planteando aquí que en su poder, recibido de su Padre, Él puede dar a todo aquel que oye su palabra y cree en Él vida eterna, librarse de la condenación y pasar de muerte a vida. Eso es lo que el Señor nos está transmitiendo. Los versículos 25 y 26, donde nos dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Estos versículos nos plantean ahora que Jesús tiene en sus manos el tener vida. Y es aquí donde Él vuelve
con la tercera aseveración de este pasaje. Otra vez más, Jesús quiere llamar la atención a lo que va a plantear. Esta doble afirmación de los versículos que ya hemos leído, el 25 y el 26, tiene como objeto hacernos ver que, como actúa el Padre, asimismo actúa el Hijo. En esta ocasión, Jesús se refiere al momento en que los creyentes, aquellos que han de oír la voz de Dios, tendrán la oportunidad de ser levantados en cuerpo del polvo de la tierra. Solo el Padre y el Hijo son vida. Es por esta razón que llegará el día cuando los muertos, en este caso que estamos hablando, ¿cierto? Los creyentes oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Grandioso será el día cuando suene la trompeta y los cuerpos de los creyentes serán levantados para ir a morar eternamente junto al Padre. Es el día que estamos esperando, ¿cierto? Ese día maravilloso, ese día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la esperanza de los hijos de Dios, de los que nos reunimos, ¿cierto? En torno a la palabra del Señor, en torno a alabar al Señor, en torno a adorar a nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza, la vida eterna. La propia naturaleza de Cristo es fuente de vida eterna. Es inherente a Él. Sin embargo, Dios no le ha dado al creyente el poder de tener vida eterna inherente en sí mismo. Cada uno de nosotros por sí mismo no podemos acceder, no podemos obtener, no podemos darnos a nosotros mismos vida eterna. Somos limitados. Tenemos un inicio, un comienzo, un nacimiento y un término, que es la muerte como seres humanos. Pero al creer en nuestro Señor Jesucristo, al recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador y al brindarnos, ¿cierto?, a Él, Él nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Y eso es también lo que el Señor nos da a nosotros, la esperanza de la vida eterna. Tiene vida solo en la medida, estamos hablando del creyente, tenemos vida solo en la medida que tenemos comunión con Cristo, es decir, Cristo viviendo en nosotros mediante una relación activa de fe. Como comenzamos diciendo, es una relación diaria, conversación a través de la oración, alabanza, ¿cierto? Adoración, que es lo que tenemos que brindarle a nuestro Señor. Juan 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15, 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echarán en el fuego y arden. A continuación Jesús nos dice en el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Así como en el versículo 22 del libro de Juan, capítulo 5, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Se dio autoridad de juicio. Ahora vemos que Él actúa con esta misma autoridad, por cuanto es el Hijo del Hombre, para poder juzgar a todo hombre según su sabiduría y su poder. Tenemos que saber que todo hombre está en las manos del Hijo de Dios para ser juzgado. No es por casualidad
que Jesús recibe esta autoridad dada por el Padre, sino que simplemente porque es el Hijo del Hombre, el Dios encarnado, hecho hombre, y quien dio su vida para salvar a todo aquel que cree, y juzgar y condenar a todo aquel que no cree en su obra redentora. Está claro que Jesús es el Hijo de Dios, y como hemos visto, es el único que tiene poder y autoridad para juzgar. Es el único. Y llegará la hora en que el Señor así lo haga. ¿Sabe por qué? Porque está escrito en la palabra del Señor que así va a suceder. A continuación, nuestro Señor Jesucristo nos declara en los versículos 28 y 29, donde nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Su sola voz será suficiente para resucitar a todo creyente. La sola voz de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dirá la palabra. Él dirá y nos va a llamar, ¿cierto?, a resurrección. A cada uno de los que creemos y confiamos en Él. Por tanto, el Hijo actúa con el poder de la resurrección en sus manos. El Hijo de Dios va a actuar sobre la muerte, sobre el cuerpo sin vida del hombre, y cumplirá la promesa hecha por medio de los profetas Ezequiel, allí en el capítulo 37. ¿Se recuerda usted de la profecía del Valle de los Huesos Secos? No la voy a leer ahora porque nos va a ocupar mucho tiempo, pero sí, si usted quiere leerla nuevamente, léala allí, en el libro de Ezequiel, en el verso o versículo desde el 37 en adelante, donde nos habla allí de esta profecía del Valle de los Huesos Secos. Y también en Daniel, capítulo 12, del verso 1 al 3. El verso 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el versículo 3 de Daniel 12 nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La resurrección del creyente solo depende de Cristo. Por esto, todo hombre que quiere vivir eternamente tiene que oír su voz y aceptarle como Señor y Salvador, así como lo hizo usted, así como lo hice yo. Gracias damos al Señor por esa misericordia que un día habló a nuestras vidas y nos hizo entender que sin Él nada somos, que sin Él seguiríamos muertos. Pero, gracias a su infinita misericordia, aquí estamos, cada día comunicándonos con Él, cada día aprendiendo más de Él, cada día creciendo esta esperanza de la vida eterna. Así como Cristo tiene poder para dar vida espiritual, así también tiene poder para levantar de la muerte. La muerte descrita en estos versículos que acabamos de leer, el 28 y 29, ¿cierto?, de Juan 5, nos habla sobre la muerte física, sobre la cual durante su ministerio Jesús manifestó su poder y autoridad.
¿Se recuerda usted allí de el hijo de la viuda de Naín? Lucas 7, del 11 al 17. La hija de Jairo, Marcos, del 5, capítulo 5, del verso 35 al 43. Y Lázaro, no podía faltar la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Su amigo, allí en Juan 11, del 38 al 44. Recuerde usted que Juan ya llevaba, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro y allí llegó nuestro Señor Jesucristo. Lázaro, ven fuera, fueron las palabras. Y Lázaro se levantó, resucitó de la muerte por la palabra de Jesús. Así, eh, no sé si de la misma forma, ¿cierto? No sé si de la misma forma, pero así nos va a llamar a cada uno nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor, porque a través de su palabra el Señor nos manifiesta que Él tiene el poder sobre la muerte. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Así que Él también resucitó. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así que qué mayor ejemplo que tiene para manifestarnos a nosotros sus hijos que Él tiene esta autoridad sobre la muerte. Ni la muerte lo pudo detener o retener, pues el Señor resucitó y hoy está ahí con nosotros en este momento. Allí está con ustedes, está conmigo. Nuestro Señor Jesucristo está en todo creyente. Según la Escritura, el juicio siempre está basado en las obras, porque las obras son una manifestación de la fe y la condición interior. Esto significa que se juzgará a cada uno no por su profesión de fe en Cristo, sino por la vida que haya llevado. Mateo, capítulo 12, verso 36, dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ayúdenos el Señor a que siempre esté allí en nuestros labios su palabra, porque vamos a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa. Así que no perdamos el tiempo, compartamos la palabra del Señor. Y el 37, verso 37 dice: Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Todo lo que salga de nuestra boca, el Señor lo va a pesar, ¿cierto? Lo va a poner allí en la balanza. Y en el día de juicio vamos a tener que dar cuenta por lo que dijimos o por lo que dejamos de decir. Así es que todavía estamos a tiempo. Predique la palabra en todo tiempo. Prediquemos la palabra del Señor en todo tiempo. Es a lo que nos está llamando nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza de vida eterna, pero los que no han escuchado la palabra del Señor todavía. Esta vida eterna es para todo aquel que rinda su vida a Cristo. Por eso es importante que seamos nosotros los transmisores de la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La palabra del Señor. Que si crees y confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Esa es una de las misiones que tenemos nosotros. Los que hicieron lo malo, la inmoralidad, la impureza, la lujuria, los malos deseos y todas esas cosas por el estilo, no tienen lugar en la vida de los creyentes. Eso no tiene que tener lugar en nuestra vida. No tiene que tener arte ni parte en ninguno de nosotros. La inmoralidad, la impureza, la lujuria, los malos deseos y cosas por el estilo. Pero también debemos acordarnos de los malos pensamientos, nuestra forma de contestar. Todo eso, todo esto no debe tener
arte ni parte en nuestras vidas. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso, estas cosas que estamos hablando recién no tienen que estar en nuestras vidas, no tienen que estar en nuestra mente, no tienen que estar en nuestro diario vivir. Mire lo que dice Colosenses 3, 5 y 6. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Viene sobre los hijos desobedientes. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. O sea, si somos hijos, tenemos que ser hijos obedientes. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, debemos estar atentos, amados hermanos. Como nos dice el Señor, de cierto, eso nos está llamando a poner atención, a abrir nuestras, no sé, podríamos llamarle antenas espirituales y entender lo que el Señor está hablando a nuestras vidas, lo que está hablando a nuestro corazón, lo que está haciéndonos entender a través de su palabra. La verdad es que no me imagino viniendo la ira de Dios sobre alguien o sobre mi vida. Entonces, debe ser algo tremendo. Con todo el poder que tiene el Señor, imagínense que la ira de Dios venga sobre alguien. Entonces debemos cuidarnos, debemos de estar atentos en todo momento, en la oración, en la alabanza, en la comunicación, en la comunión, en la coinonía con el Señor, para que podamos ser hijos obedientes, que es a lo que nos está llamando el Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué le puede ofrecer este mundo a un hijo de Dios? Sino convertirlo en un hijo de desobediencia. Entonces, eso es lo que tenemos que desechar. Todo lo terrenal, todo lo que nos ofrece el mundo. Y debemos atesorar lo que el Señor nos está ofreciendo. Su palabra. Su palabra. Y la vida eterna. Los que enseñan contrario a Cristo y a los apóstoles que se puede tener vida eterna mientras al mismo tiempo se está fuera de la comunión con Cristo, están enseñando el colmo del engaño. Están engañando. Son engañadores. Y la palabra nos habla de que en los postreros tiempos vendrán engañadores, ¿cierto? Que van a enseñar la palabra del Señor, pero tergiversada. Eso resulta en que ellos y sus seguidores confían en una doctrina falsa de seguridad eterna. Primera de Corintios 6, 9, 10. La voy a buscar en la Biblia porque no la anoté acá. Anoté solamente las citas. Pero Primera de Corintios 6, 9 y 10 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el Señor nos está llamando a poner atención. ¿Usted quiere ser heredero o heredera del reino de Dios? Yo quiero ser heredero del reino de Dios. Por lo tanto, esta palabra primeramente está hablando a mi vida, para yo poder transmitírsela a través de esta plataforma o de esta pantalla. Que el Señor nos está llamando a que tengamos y pongamos atención a su palabra. El Señor nos está hablando porque sabe y nos conoce tal cual somos. El Señor nos está hablando porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así es que es el tiempo, es el momento. Allí, ahora, en que estamos en nuestras casas, no perdamos el tiempo, sino que atesoremos el tiempo que tenemos para compartirlo con nuestro Señor. Es importante, amados hermanos, que nos hagamos el tiempo. Hoy tenemos tiempo de escuchar las prédicas, de escuchar las enseñanzas, de escuchar las alabanzas, de unirnos en oración los días viernes. Entonces, seamos hijos obedientes, porque como leíamos allí en Colosenses 3, versículo 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El Señor nos está haciendo un llamado a ser obedientes. Depende solamente de nosotros. El Señor no nos está obligando a ser obedientes. Sí nos está recordando a través de su palabra que debemos ser obedientes. Se debe poner atención a las palabras de Jesús. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Eso lo leímos allí en el versículo 29, en la parte final del versículo 29 del capítulo 5 del libro de Juan. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ayúdenos el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Creemos que estamos firmes? Ayúdenos el Señor. Afirmémonos en el Señor. Tomémonos firmemente de la mano del Señor. Porque yo no quiero conocer la ira de Dios. Me imagino, pienso, creo que usted tampoco así lo quiere, ¿no? Entonces es el tiempo, amados hermanos, amadas hermanas, de que primeramente seamos obedientes nosotros y después transmitamos también a nuestros hermanos y compartamos la palabra del Señor. Los creyentes tenemos una esperanza que debemos compartir todos los días de nuestra vida. Esta esperanza que ha sido puesta en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es esa esperanza? La vida eterna, pues. Entonces, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo? ¿Estamos transmitiendo? ¿Estamos llevando las buenas nuevas de salvación a toda criatura? Necesitamos la ayuda del Señor cada día para hacer la voluntad del Señor primeramente y así también responder a este llamado que el Señor nos ha hecho. El Señor nos ha llamado a ser hijos suyos, pero también nos ha llamado a ser transmisores de su palabra. ¿Para qué? Para que todos aquellos que aún no han escuchado su palabra, mire, no vamos tan lejos. En nuestras mismas familias hay un sobrino, hay un primo, hay una tía, hay un familiar
que todavía le cuesta hacer su decisión por Cristo. De ahí continuamos con los vecinos, los compañeros de colegio, de universidad, de instituto, nuestros compañeros de trabajo, que dicen algunos o algunas creer en Dios, pero no a la manera de Dios, sino a la manera de ellos. Entonces es importante que atendamos a este llamado. De cierto os digo. Lo que nos está transmitiendo el Señor en esta mañana, lo que nos está haciendo entender, y roguemos al Señor por su ayuda, para que su Espíritu Santo nos fortalezca y nos aliente cada día a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para poder compartir que Jesús es vida eterna. Él es vida eterna. Y Él nos va a llevar a cada uno de nosotros, si nos mantenemos firmes en el camino del Señor, como hijos obedientes, nos va a llevar también a morar allí, en la vida eterna, junto con nuestro Padre eterno. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Es un gozo para mí poder compartir la palabra del Señor en esta mañana, transmitirla y llevarla hasta sus hogares a través de este medio, de esta pantalla. Ya tendremos tiempo de reunirnos en la congregación para alabar al Señor, para gozarnos, Señor, al del Señor, para poder abrazarnos fraternalmente, que es lo que echamos de menos. Por lo pronto, el Señor le bendiga. Vamos a tener un momento de oración para dar por terminada la clase de escuela dominical y así darle gracias al Señor por esta su palabra. Le invito a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias le damos en esta mañana, Señor. Gracias por su amor, gracias por su fidelidad, Señor. Gracias, Padre mío, por su presencia en nuestras vidas. Gracias porque a través y por medio de su palabra, Señor, nos recuerda cada día, Señor, lo que debemos desechar y lo que debemos atesorar, que es lo mejor para nuestras vidas, su palabra, mi Señor. Gracias le doy en esta mañana, Padre, por poder compartir su palabra, Señor, y así también, porque usted primeramente ha hablado a mi vida, mi Señor. Gracias le doy en esta mañana, bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Le doy gracias, Señor, porque sé que usted está cuidando a cada uno, está protegiendo a cada uno y está hablando a la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias le doy, mi Dios Todopoderoso, por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor entonces, mis hermanos. Recuerde que esta tarde el pastor compartirá la palabra y posteriormente vamos a tener un momento de alabanza, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, alabando a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Amado hermano, amada hermana, que el Señor le bendiga. Un abrazo virtual y entrañable para cada uno y nos veremos pronto, Dios mediante, sino en una reunión de la congregación. Nos veremos allí, donde el Señor nos está llamando, en la vida eterna. Que el Señor le bendiga.